Bueno chicos, como ven aquí tenemos pues las vistas ya dibujadas tal y como lo planteamos en la clase, con estas medidas, como pueden ver pues en el plano cartesiano. Y ahora vamos a trasladar estas mismas medidas al triedro. Yo les comentaba pues en la clase que para dibujar el triedro debíamos dibujar primero una L o un ángulo recto, pues, ¿sí? Que vendría a ser pues este mismo plano, ¿no? El plano lateral, vamos a dibujarlo acá y pues voy a tomar las mismas, digamos la misma referencia, ¿no? Casi más o menos como en el centro de este espacio, más o menos por aquí. Déjenme ver que me coincida pues con 5 centímetros. Perfecto, 5 centímetros digamos del eje X, ¿sí? 5 centímetros, igual que acá en mi plano cartesiano, ¿sí? Ahora 5 centímetros pues en sentido vertical. Y pues tengo mi ángulo recto, o pues bueno, podemos llamarlo también como esta figura en L, ¿verdad? Tengo entonces el plano lateral, ¿ya? Ahora para generar pues justamente el volumen y la profundidad en nuestro dibujo, vamos a trazar una línea diagonal a 45 grados. ¿Y cómo sé yo que la línea diagonal que voy a trazar está a 45 grados? Pues mis queridos jóvenes, fácil y sencillo. Para quienes están en físico sin, digamos, una cuadrícula, lo que tienen que hacer es tomar de referencia, ¿sí?, una línea horizontal. Pues nada más yo voy a deslizar. Bueno, hay varias metodologías, yo voy a tomar esta, ¿sí? Voy a deslizar pues una de mis reglas, ¿sí? Voy a deslizar en ángulo recto, ¿sí? Y ahora voy a ubicar, si ustedes se fijan cómo moví mi reglita, voy a ubicar pues la escuadra en esta posición, y la diagonal que tengo en el extremo izquierdo, ¿sí? Esa diagonal yo la voy a deslizar hasta que me coincida con el punto medio, perdón, el vértice de mi ángulo recto, ¿sí? Y entonces ahí yo trazo esta diagonal, ¿ya? A 45 grados, ¿sí? Tengo ahí yo esta diagonal. Necesito una diagonal de 5 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es tomar aquí mis 5 centímetros con mi reglita, ¿sí? Y ahí, ¿ya? Y ahora quiero que se fijen en algo muy importante, que pues pudimos haber hecho esto sin la reglita. Como les digo, hay varias formas, varias metodologías, ¿sí? Sin, digamos, todo este proceso de primero esta, luego esta regla por acá, ¿sí? Luego la deslizo, luego la ubico esta, y pues bueno, una metodología. Esa pues nos serviría más cuando tengamos una hoja en blanco, totalmente en blanco, que no haya pues cuadrícula. Pero si tenemos una cuadrícula, ¿sí? Yo quiero que ustedes se fijen que esta línea que yo tracé me coincidió con los puntos diagonales de cada uno de estos cuadritos. Entonces, si se fijan, fue como cada una de estas esquinas diagonales de los cuadritos de mi cuadrícula, ¿sí? Pues se unieron, ¿ya? Y yo de esa forma puedo saber que tengo una diagonal a 45 grados, sin toda esta manipulación de las reglas, ¿verdad? Entonces yo quería trazar una línea diagonal a 45 grados desde este punto, ¿sí? Y pues únicamente debí haber colocado mi reglita, ¿sí? De tal forma que me coincidiera con la esquina diagonal del primer cuadradito que tengo en referencia a este punto, ¿no? Al punto 0 vendría a ser. Y pues trazar esta diagonal, ¿no? De 5 centímetros igual. Y pues lo que vamos a hacer es dividir cada uno de estos 3 ejes que yo he construido, ¿sí?, para mi triedro,
voy a dividirles tal y como he dividido mi plano cartesiano, ¿verdad? Cada centímetro, ¿sí? 4 centímetros de numerados en total, ¿sí? Entonces voy a iniciar por la diagonal a 45 grados, ¿sí? Y tenemos que medir definitivamente cada centímetro porque pues no vamos a dividirle cada 2 cuadritos, ¿sí? Porque cada 2 cuadritos, digamos en sentido diagonal, no es 1 centímetro, ¿sí? Y es lo que expliqué también pues durante la clase, ¿ya? Entonces con mi reglita a la diagonal, solo a la diagonal con mi reglita, sí le voy a medir pues cada uno de los centímetros y voy a hacer las marquitas pues. Ya voy a hacerles un poquito más claras, más evidentes para el video. Y por acá pues, bueno, no es necesario porque yo ya tengo la cuadrícula, pero para quienes no tengan la cuadrícula, pues sí debemos utilizar la reglita, ¿verdad? Para dividir cada centímetro, ¿verdad? Pero pues bueno, en este caso yo tengo la cuadrícula, así que voy a utilizar mi cuadrícula. ¿Ya? Ahora, les voy a comentar cómo vamos a trasladar estas medidas que tengo del lado izquierdo al triedro que tengo del lado derecho, ¿sí? Primero que nada, voy a nombrar a cada uno de los ejes, ¿sí? Este eje horizontal corresponde al eje X positivo, entonces aquí yo voy a representar todas las medidas que tenga en el eje X, ¿sí? Este eje vertical representa el eje Y positivo, entonces todas las medidas que tengan el eje Y van a estar aquí, ¿sí? Ahora, este eje en diagonal lo vamos a llamar eje Z, ¿sí? Pero en este eje Z, lo que vamos a representar, o las medidas que van a estar en este eje, van a ser las medidas que tenga en el eje X negativo, ¿sí? Entonces voy a ponerle aquí entre paréntesis para saber que aquí van las medidas del eje X negativo, ¿sí? Y el eje Y negativo, como ustedes ven, son las mismas que tengo en el eje X positivo, ¿sí? Como ven, trasladamos únicamente las medidas con estas líneas segmentadas rojas. Eso quiere decir que pues las mismas medidas que yo tenga en el eje X de mi triedro, ¿sí? Ahí mismo van a estar las medidas del eje Y negativo, ¿ya? Ahora pues voy a enumerar tal y como enumeré por acá, ¿verdad? Perdón, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4 en el eje Y. Y pues en el eje Z, para, bueno, tal vez no confundirnos, vamos a enumerar tal y como está en el eje X negativo, ¿verdad? Vamos a ponerle entonces menos 1, vamos a ponerle acá, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, ¿ya? Y tengo pues ya ahí enumerado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ubicar cada uno de mis planos en los planos que tengo del triedro, ¿sí? Como ustedes ven, tengo plano lateral, plano vertical y plano horizontal, ¿sí? Plano lateral, pues, vendría a ser una de las paredes, digamos, laterales de la habitación en donde voy a construir, pues, mi cubo, ¿sí? Tengo el plano vertical que vendría a ser como la pared de fondo, ¿sí? La pared del fondo de la habitación, ¿sí? Plano vertical. Y tengo el plano horizontal que vendría a ser pues el piso, ¿verdad? O la superficie donde se pueden apoyar los objetos. En el caso de la proyección del cubo, lo que vamos a hacer es trasladar estas vistas a cada una de las paredes del triedro y luego vamos a proyectar el cubo, ¿sí? Ahí recién, y pues nos va a quedar como que nuestro cubo está suspendido en el espacio, ¿no? Vamos a ver, ahora sí. Primero que nada, el plano lateral, si ustedes se fijan, ¿sí? La disposición tanto de los ejes, ¿sí? Como de la figura acá en el plano cartesiano, es la misma, igualita. Entonces, nada va a cambiar. Yo voy a trasladar estas mismas medidas, estas mismas coordenadas que tengo en el plano lateral, voy a trasladarlas al plano lateral de mi triedro, ¿sí? Entonces, pues, voy a tomar mi reglita y desde el eje X pues voy a subir desde el 2 hasta el 3, me dice, ¿ya? Y desde el 4 voy a subir igual hasta el 3,
¿sí? Ahora desde el eje Y, desde el 1 yo tengo que cruzar por el 2 igual y por el 4, digamos, estoy marcando como las líneas que van a formar pues la vista del plano lateral, ¿verdad? Entonces pues ahora sí voy a realizar las líneas segmentadas, ¿sí? Primero voy a hacer las segmentadas, ¿ya? Voy a realizar línea segmentada porque digamos que resultaría ser esta línea de proceso, ¿verdad? Entonces tengo yo aquí la misma vista del plano lateral representada en mi triedro, ¿sí? Entonces yo voy a remarcar aquí, ¿sí? Pues como ustedes vieron en digital creo que es mucho más sencillo pues este tema de remarcar y rellenar de color. Y ahora tenemos pues la vista del plano lateral, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a representar la vista del plano vertical en donde corresponde. Nada más aquí sí ya va a cambiar el tema de las horizontales, ¿sí? Las horizontales que tengo en el plano vertical ya no van a ser horizontales, es decir, no van a salir en este sentido, ¿sí? Sino que desde el 1 y el 3, ¿sí? Que salen pues las horizontales hacia la izquierda, van a salir sí hacia la izquierda, pero paralelas a esta diagonal, ¿sí? Es decir que vamos a hacer una línea paralela diagonal. Listo, entonces, como les decía, voy a trazar diagonales paralelas desde el 1 y desde el 3 en el eje Y, paralelas al eje Z. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que van a estar paralelas? Pues, como les decía, es únicamente unir estos vértices contrarios en diagonal del primer cuadrito desde donde yo quiero sacar la línea, en este caso desde este punto. Entonces trazo la diagonal, ¿verdad? Y lo que tengo que fijarme es que en los cuadritos siguientes, que vendría a ser pues este, ¿sí? De igual manera, me coincida la diagonal, en el siguiente la diagonal, la diagonal, la diagonal, y pues de esa forma yo sé que tengo una diagonal paralela al eje Z. Ahora, otra forma es utilizar pues una regla base, ¿sí? Ubicar pues mi reglita, igualarla pues con la línea de referencia, en este caso el eje Z, para el resto de mis líneas diagonales o todas las líneas diagonales que yo deseo hacer paralelas, ¿sí? Entonces si se fijan, compruebo acá esta me resulta paralela, ¿sí? Y desde el punto 3 del eje Y voy a sacar pues una paralela, diagonal, ¿sí? Y que si se fijan utilizando esta metodología también pasa lo mismo, ¿no? Me coinciden pues los vértices diagonales de mis cuadritos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? De igual manera pues vamos a tomar las reglitas, ¿sí? Voy a tomar mi escuadra, la regla base puede ser cualquiera, ¿sí? Pues yo tengo otra escuadra. Y esta primera voy a ubicarla en esta posición, ¿sí? Para justamente tomar el extremo izquierdo de mi reglita e igualarlo con el eje Y sacar desde las coordenadas, les decía que las mismas coordenadas o las mismas medidas que tengo en el eje X negativo, ¿sí? Que sería desde el -1 y en el -4, desde esos puntos yo voy a sacar líneas verticales, tal y como está en el plano cartesiano, ¿sí? Aquí sí verticales, hasta que se crucen con las diagonales que yo dibujé hace un ratito, ¿sí? Mire, bueno, aquí yo ya le hice línea continua, pues justamente para que se vea el proceso tal vez un poco más claro, ¿sí? Que serían estas líneas, ¿verdad? Y de esta forma yo he obtenido, voy a cambiar de regla para que no me haga mucha sombra, he obtenido entonces el plano vertical, ¿sí? De mi
plano cartesiano proyectado ahora en el triedro, ¿verdad? Como que se me pintó mucho aquí. Bueno, estamos entonces hasta ahí. Déjenme ubicarle bien a esta línea nada más, que salió ahí un poquito rara, ¿ya? Entonces tenemos la vista del plano vertical y que, como se fijan, pues ya no es un rectángulo, ¿sí? Podríamos decir que es un romboide, ¿verdad? Como una especie de romboide, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hicimos, el mismo proceso que hicimos en el plano vertical para el plano horizontal, ¿sí? ¿Cómo va aquí? Pues ya tengo las medidas, ¿sí? Ya tengo las medidas tanto en el eje X, ¿sí? Que sería el 2 y el 4, como en el eje Z, que sería el -1 y el -4. Entonces, lo único que tengo que hacer es que del eje X debo sacar líneas diagonales paralelas al eje Z y desde el eje Z sacar líneas paralelas al eje X, es decir, horizontales, ¿verdad? Y para eso, pues, yo me voy a ayudar un poquito de mi reglita en este sentido, ¿ya? Mire, déjeme ubicarle así mejor, así, creo que así me acomodo mejor, ¿ya? Mire, voy a igualar entonces, ¿sí? Digamos, este lado de mi reglita, ¿sí? Mantengo mi regla base para que pues mi regla pueda deslizarse, tal vez es más rápido este proceso, ¿sí? Ya depende de cómo cada uno se acomode, ¿sí? Y extiendo pues las diagonales, ¿verdad? De igual manera, desde el 4 extiendo las diagonales, o una diagonal, perdón, ¿sí? Desde el 2 y desde el desde el 2 y desde el 4. Y ahora, paralelas a la horizontal, es decir, al eje X, ¿sí? Mire cómo ahora cambié de lugar pues mi regla base, ¿sí? Y lo que voy a hacer es desde el 1 que tengo en el eje Z, ¿sí? Desde el 1 y desde el 4 pues sacar horizontales, paralelas, ¿sí? Paralelas al eje X, ¿ya? Entonces tengo aquí el 1, eso, cruzan con las líneas diagonales que ya tracé hace un ratito y desde el -4, ¿ya? Y tengo pues ahí, voy a borrar estas líneas excedentes y tengo pues ahí proyectada la vista pues que tengo en el plano horizontal, en el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces de igual manera aquí voy a remarcar lo que sería la vista resultante, que de igual manera ya no es un rectángulo como tengo en el plano cartesiano, sino que más bien es un romboide, ¿verdad? Y lo tengo ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a pintarle así rapidísimo para que me quede pues de los mismos colores y luego voy a extender líneas desde cada una de las vistas para generar la proyección de mi cubo. Bueno, ya pintado tal y como tengo en el plano cartesiano, ¿sí? Ahora pues tengo las vistas en mi triedro, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo quiero que ustedes se fijen aquí. Voy a tomar primerísimo, los 4 puntos que tengo representados en el plano horizontal, ¿sí? En la vista del plano horizontal, los 4 puntos o vértices de esta vista, ¿sí? Y desde estos 4 puntos yo voy a extender líneas verticales hacia arriba, ¿verdad? Entonces, de igual manera, ¿qué pasa con estas verticales? Que tienen que ser paralelas a todas las verticales de mi dibujo. Y pues voy a tomar de referencia la vertical principal, que sería el eje Y del triedro, ¿sí? Para pues trazar justamente estas líneas que les comento, ¿no? Entonces tengo ya mi reglita lista para deslizar y pues saco del primer vértice, ¿sí? Que sería pues del lado izquierdo,
de la vista del plano horizontal, ¿sí? Saco la primera línea y la extiendo, ¿ya? Le extiendo hasta digamos, casi el eje Y, ¿verdad? Entonces, que se vea, ¿no? Por dónde está pasando. No sé si en el video específicamente se vea. Está pasando justo por aquí, por encima de la vista o el plano vertical, ¿sí? 1 milímetro, un poquito más a la izquierda. Ahora me voy desde este otro vértice, ¿sí? Mire, voy a extender pues la línea. Y en esto sí quiero que sean muy precisos para que no se me vayan a confundir, ¿sí? Yo aquí le voy a asentar un poquito más para que se vean las líneas, ¿no? Tengo entonces tengo esta segunda. La tercera que va a salir desde este vértice que como ven es 1 milímetro más a la derecha, ¿sí? Entonces voy a extender desde ese punto, igual hasta el eje Y, digamos casi a la misma altura del eje Y, ¿ya? Y desde el vértice, desde el último pues que me queda, que sería este del extremo derecho, ¿sí? Mire, entonces tenemos, es como si fueran pues, como si estuviéramos levantando un edificio, ¿verdad? Y entonces levantamos pues las columnas, las líneas base desde el piso, ¿sí? Las verticales desde el piso, y luego voy a trazar pues líneas horizontales, ¿sí? Desde la vista del plano vertical, ¿sí? Es decir, desde la vista de color azul, desde estos 4 vértices, yo voy a extender líneas horizontales paralelas, por supuesto, a todas las horizontales que tengo en mi dibujo, y pues la principal es el eje X, así que voy a tomar esta línea horizontal de referencia, ¿sí? Bueno, voy a trazar entonces desde este primer vértice que sería del plano vertical, ¿sí? Voy a trazar pues la horizontal. ¿Hasta dónde? Hasta la línea que sale desde este vértice del plano horizontal, ¿sí? Hasta esa línea yo voy a trazar una horizontal. Miren, desde este punto, ¿sí? Mire, este vértice se cruza con este otro vértice, con la línea que sale, ¿no? Desde este vértice. Ahora, me voy al vértice que tengo en la parte inferior del plano vertical, ¿sí? Y tiene que cruzarse con esa misma línea, ¿no? ¿Sí? Y si ustedes se fijan, lo que hemos obtenido es la cara, digamos que estaría frente a nosotros como espectadores, pues, del cubo, ¿sí? Tenemos la cara que estaría frente a nosotros, ¿ya? Ahora, voy a hacer lo mismo, pero antes de eso, voy a remarcar justamente esta cara que les comento, ¿ya? Voy a remarcarle con mi simulador para que se vea mucho mejor. Ya tengo entonces remarcado la cara que está frente a mí, como les decía, del cubo, ¿sí? Esta sería pues la primera cara que he obtenido, ¿no? Les decía que pues una vez obtenido esto, ¿sí? Con el cruce de las líneas que salieron desde el plano vertical, desde estos vértices, ahora voy a obtener la cara posterior, ¿sí? Digamos que la cara que yo no puedo ver como espectadora de mi cubo, ¿no? Entonces, esta cara, ¿cómo yo la obtengo? Realizando igual líneas horizontales paralelas que salgan desde estos vértices del plano vertical, ¿verdad? Del plano que tengo yo en color azul. Entonces, de igual manera, tomo de referencia una línea horizontal, ¿sí? En este caso, pues del eje X, o cualquier horizontal que yo tenga en mi dibujo, ¿sí? Y pues desde este vértice, ¿sí? De la carita azul, yo voy a trazar una línea horizontal hasta la línea que sale desde este vértice de la cara roja, ¿sí? Miren, hasta esa línea, ¿sí? Lo mismo voy a hacer desde este extremo superior o vértice superior del plano vertical, igual que me coincida con la línea que sale desde este vértice derecho de la carita roja, ¿verdad?
Entonces remarco. Y si ustedes se fijan, ¿sí? Desde este punto hacia este otro punto, con este otro y este otro, creamos la cara posterior. ¿Sí? La voy a remarcar para que ustedes la puedan ver. Eso. Sí, mire. Y tengo entonces cara frontal, cara posterior y la vista del plano lateral me va a ayudar a comprobar que estas dos proyecciones de estas dos caras estén bien hechas, ¿ya? Aquí viene el momento de tensión donde debemos comprobar todo nuestro trabajo realizado, ¿ya? Entonces, ¿cómo compruebo? Si ustedes se fijan, pues tengo, ¿sí? Este cuadrado tiene que ser de la misma medida de este otro cuadrado y de la misma medida de este otro cuadrado. Entonces, lo que tengo que hacer es hacerles coincidir estos tres vértices, digamos, del lado superior izquierdo. Luego estos tres vértices del lado inferior izquierdo. Luego estos tres vértices del lado superior derecho. Y luego estos tres vértices del lado inferior derecho. ¿Ya? Entonces vamos a comprobar. Qué nervios, qué nervios. Bueno, primer punto creo que me coincide, si ustedes se fijan ahí. Primera línea, me coincide. ¿Sí? Miren, los cuatro vértices, perdón, los tres vértices coinciden. Perfecto. Segundo punto, tienen que coincidir los tres vértices, ¿sí? Que sería de este lado derecho. Ahora me voy al lado inferior izquierdo, ¿sí? Que como ven, al parecer me va a coincidir con esta misma línea, ¿no? Entonces voy a hacer el trazo, ¿sí? Ok, perfecto. Y el último tiene que coincidir, tiene que coincidir. Eso. Si hemos sido precisos, ¿sí? No hemos regalado ni un milímetro más ni un milímetro menos en ningún punto, ¿sí? Si hemos hecho paralelas, tanto diagonales como verticales como horizontales en nuestro dibujo, tenemos el cubo, ¿sí? Y entonces ahora yo voy a remarcar únicamente pues las caras que yo veo, ¿sí? Que sería pues esta. Mire, no desde la vista del plano lateral, ¿no? No desde el cuadrado amarillo, sino desde el siguiente cuadrado, ¿sí? Mire, desde este vértice del siguiente cuadrado, yo voy a trazar aquí mi diagonal, ¿sí? Y tengo pues la siguiente cara, que sería esta, ¿sí? Y la siguiente, que digamos sería como la parte superior, la parte del techo que veo del cubo, ¿sí? Que he dibujado, ¿verdad? Que no se me mueva. Listo. Y como ven, yo he logrado proyectar pues aquí mi cubo. Y pues para que sea mucho más evidente, yo voy a pintarles pues las caras del cubo, ¿sí? Del color que corresponde justamente a las vistas, ¿sí? Entonces quiero que observen esta vista de aquí corresponde tanto a la parte del piso de mi cubo como a la parte superior de mi cubo, ¿sí? Entonces, de mi cubo o prisma, ¿no? Porque pues bueno, podríamos decir que es un cubo rectangular, ¿no? Entonces, pues esta sería la vista que yo puedo apreciar o ver desde mi posición, ¿no? Que sería pues frente al cubo, ¿no? Pues para obtener esta vista volumétrica sería, ¿no? O con profundidad, pues debí realizar todo este proceso.
Mire, entonces voy pintando yo aquí la vista que correspondería pues al plano horizontal, que sería paralela al plano horizontal, ¿no? Que sería tanto la base como el techo de mi cubo, ¿no? Aquí un poquito le voy a rellenar pues de estos espacios y listo. ¿Ya? Ahora, paralela, la vista paralela al plano lateral, ¿sí? Que sería la amarilla, es este segundo cubo, perdón, cuadrado, que no lo vemos, y este tercer cuadrado que sí lo vemos, ¿ya? Entonces yo igual le voy a pintar, voy a rellenarlo, ¿sí? Hay como ser muy cuidadosos pues al momento de unir estas líneas para que no se me confundan con todas las líneas que hemos hecho, ¿no? Entonces ahí vamos completando y tenemos pues la vista del plano lateral, sí, que sería pues tengo esta vista de color amarillo y la segunda, digamos como la parte de atrás, como les decía, sí, y la parte que está frente a nosotros, ya. Y la última, que sería pues la cara de nuestro cubo paralela al plano vertical, ¿sí? Que sería, digamos, la pared de fondo, les decía, ¿no? Ya, miren. Y pues me sirve pintarle con marcador porque no se pierde como eh, bueno, con este marcador, ¿no? Porque no se pierde justamente los trazos de fondo, ¿sí? Y tengo pues ahí proyectado mi cubo. Eso sería todo.